Bienvenidos a la semana 4 del curso de Estadística Descriptiva. En esta semana pues estaremos viendo lo que es el tema de construcción de una tabla de datos simples o datos sin agrupar. Para ello pues se solicita no olvidar los videos tutoriales que corresponden y seguir la estructura que le piden en la guía de trabajo. En el material de aprendizaje pues ustedes van a ver a visualizar no solamente los videos, sino también cómo se construye una estructura de tabla de datos simples o datos no agrupados. Por ejemplo, lo que es la variable o los datos que corresponden a la variable X o X sub i, la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite un dato, la frecuencia acumulada, que es ir sumando las frecuencias absolutas una a continuación de la otra, la frecuencia relativa, que no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos que vamos a tener. Tenemos también la frecuencia relativa acumulada, que es similar a la frecuencia acumulada, es decir, sumar al dato anterior con el nuevo, y así sucesivamente. De aquí pues podemos tener también una columna más que es los porcentajes. Es decir, multiplicar la frecuencia relativa por el 100 para obtener 100%. También podríamos solicitar que se incluya una columna más que es la de porcentaje acumulado. Todo esto va a depender de la conveniencia de la información que se quiera dar. En la guía pues nos van a explicar que dice que elabore la tabla de distribución de frecuencias de datos simples, explicar en qué métodos o qué método se basó para la planificación de una actividad que usted les va a pedir que ustedes propongan con sus alumnos de nivel medio. Complete las preguntas de aplicación, es decir, responderlas. Y recuerde que esta tarea debe ser entregada a más tardar el 9 de agosto, antes de las 23:59 horas. La guía de la semana 4 dice lo siguiente: como indicador del logro tenemos que construye tablas de distribución de frecuencias para la representación de datos no agrupados. Esto tiene un valor de 5 puntos. Y las instrucciones, pues como siempre nos dice, desarrolle la siguiente ruta de aprendizaje. Acá tenemos el link donde ustedes van a encontrar el libro de consulta de Webster Allen. Pueden dar clic acá y se les va a desplegar. Como actividad 1, tiene un valor de 2 puntos. Nos dice, después de realizar la lectura, elabore una actividad para la enseñanza de los pasos para la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias de datos simples para los estudiantes de secundaria. Siga el siguiente esquema. Indicador de logro, descripción de la actividad, los recursos y la evaluación. Luego, en la pregunta de aplicación, les piden que ustedes respondan explicando en qué método basó la planificación de la actividad propuesta. Es decir, esto que tenemos acá, ustedes proponen una actividad, escriben el indicador del logro, la descripción de esa actividad, recursos que van a utilizar, así como la evaluación que van a ustedes a proponer que realizarían con sus alumnos de estudiantes de secundaria. Y escriben acá y explican el método en el cual ustedes se basan para proponer esa planificación. Como actividad número 2, que van en un punto, piden que ustedes vean este tutorial y basado en él, completar el esquema que se presenta explicando cómo obtener cada categoría de datos de la tabla de distribución de frecuencias con datos simples. Es decir, explicar cómo obtienen ustedes los datos de variables, cómo obtienen la frecuencia, cómo se obtiene la frecuencia relativa,
cómo obtienen el porcentaje y también cómo obtienen ustedes una frecuencia absoluta acumulada. A eso se refiere la actividad 2. Y siguiendo, dice en la actividad 3, que tiene un valor de 2 puntos, siguiendo los pasos que ustedes explican en este esquema de acá, construir una tabla de distribución de frecuencias simples para los siguientes grupos de datos. Tenemos acá entonces 3 ejercicios diferentes donde piden que se construya la tabla de distribución de frecuencias simple con los grupos de datos que tenemos acá. La tabla debe contener frecuencia, frecuencia relativa, porcentaje y la frecuencia acumulada, en ese orden. Y acá pues ustedes tienen los datos que cada ejercicio pues a ustedes se les muestra y que ustedes van a recopilar. Tenemos páginas complementarias acá, estos links donde ustedes pueden ingresar, dar clic e ingresar y van a observar ustedes una serie de ejercicios como ejemplo. Algo que es muy importante es la respuesta a esta pregunta. Es decir, deben de explicar en qué método basó la planificación de la actividad propuesta. Algunas veces solo citan que se basan en el método del CNV, pero no mencionan cuál es ese método, ni lo explican tampoco. Entonces sí es importante realizar esa explicación. Tenemos propiamente la guía acá que se les va a desplegar a ustedes en este menú. Las instrucciones de la guía 4. Esta carpeta donde ustedes tienen el videotutoriales de esta semana referentes al tema. Una presentación, o sea, las imágenes del contenido de estos videos. Y acá pues ustedes tienen el lugar donde van a poder enviar su trabajo. La fecha de vencimiento, la rúbrica con los elementos básicos mínimos que ustedes deben de llenar para que obtengan una calificación apropiada. Y no olviden pues que esta tarea debe ser enviada a más tardar el próximo lunes, antes de las 23:59 horas. Bienvenidos entonces a la semana 4 del curso de Estadística Descriptiva.